Hola a todos, este es el video número 1 de los 3 que vamos a ver hoy. El nombre de este video fue reglas de derivación. Aquí yo combiné varias reglas y de hecho quité unas cuantas porque quiero verlas en diferentes videos o quiero enfocarme bien en ese tipo de reglas. Entonces estas son como las básicas, por decirlo de alguna forma. Agregué un par más, ¿verdad? Entonces vamos a ir desglosando como un poquito cada regla. No voy a detenerme como en todas, sino que voy a explicar como algunas y ya en la práctica vamos a ver cómo, y cómo funciona cómo funcionan estas reglas. Todas estas reglas son como un tipo de, ¿cómo decirlo? Tal vez como un tipo de resumen a la hora de trabajar con la definición formal de derivadas, que fue la que vimos la semana pasada. De esa definición formal salen todas estas reglas, ¿verdad? Es una cuestión demostrativa que de un lado llegamos a otro, que nosotros no lo vemos tal vez propiamente en este curso, pero sí es importante como saberlo, ¿verdad? Que de la definición formal de los límites, perdón, de las derivadas es de donde vienen estas formulitas que vamos a ver. Entonces voy a ir explicando, voy a explicar como estas de aquí, y voy a explicar unas cuantas de acá y estas de aquí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este primer sector dice que si quiero derivar la suma de dos funciones es lo mismo que derivar ambas funciones por aparte y luego sumar el resultado. ¿Verdad? Esa es fácil de recordar. La siguiente es con respecto a la resta, que también si tengo dos funciones que se están restando es lo mismo que haber derivado cada una por aparte y luego restar el resultado. Esto es como de estas dos reglas son como reglas que eventualmente vamos a estar desarrollando muy mecánicamente. Tal vez no lo hacemos así como sale en esta parte, digamos que específicamente yo pongo la derivada de este y la derivada de este y luego lo sumo, sino que uno lo hace como ya mecánico, uno lo hace directamente, pero es para explicar más o menos el tema. Esta de acá, el tercero, es la derivada de una potencia. Recordemos que una potencia se define como que su base, es decir, en este caso el x es una variable y el n es la potencia numérica, tiene que ser un número. ¿Verdad? Si es al revés, ya se llama una exponencial que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, cuando tengo como base una letra y como exponente un número, entonces la trabajo de la siguiente manera. Dice que si yo tengo un xn a la n, entonces primero bajo el grado, o sea, bajo la potencia y la pongo a multiplicar, conservo la base que era el x y lo que hago es bajarle de grado a la potencia. Igual ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cómo funcionan estos casos, pero entonces tomo la potencia, la pongo a la par multiplicando y luego le resto 1 a la potencia original. Ahorita vamos a estar viendo un par de ejemplos. Si tengo una constante, o sea, un número cualquiera, si tengo la derivada de 5, la derivada de 10, la derivada de 1000, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces eso es como eliminarla automáticamente. Y por último, de las reglas básicas, por eso así como en comillas, si tengo una constante c multiplicada por una función, entonces es lo mismo que tener la constante por fuera. Aquí vean que en este caso no es 0 porque está multiplicando con una función. Y multiplicamos la derivada de la función. Entonces conservo la constante si está multiplicando una función y derivo la función nada más. Si la constante está sola, ahí sí me da 0. Ahora en este caso, como en el segundo bloque de funciones como básicas o reglas básicas, ahora sí tenemos la función exponencial. Ahora sí la exponencial es como lo contrario a una potencia. Si la potencia era una variable elevada a un número, la exponencial es un número elevada a una variable. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, está en el caso más particular que es e a la x, vean que es ella misma. Y si no es sino que es otro número cualquiera, ¿verdad? Por lo general se toma por antemano que, bueno, que a no puede ser 1, ¿verdad? En las exponenciales teníamos el caso de que a es mayor que 1 o que a está entre 0 y 1, pero nunca es 1, ¿verdad? Entonces eso es un dato como importante de recordar. Entonces en ese caso me va a dar la función original, que es a la x, por logaritmo natural. Recordemos que esto es ln, no es una i, es una l.
de logaritmo natural, ¿verdad? Son las siglas de las dos palabras, las iniciales, perdón. Y tenemos la de los logaritmos. Tenemos dos tipos de logaritmos. Este es logaritmo en base a, que también suele ser un número, no es 1, y está entre 0 y 1, o sea, o es mayor que 1, ¿verdad? Igual que en el caso de la exponencial, porque son funciones inversas. Entonces, en este caso va a ser 1 sobre este x, que es como el argumento o es el que acompaña el logaritmo, por el logaritmo natural de la base. ¿Verdad? En el caso del logaritmo natural, que es un caso particular, ¿verdad? Recordemos que el logaritmo natural se puede reescribir como logaritmo en base e de un valor x. Entonces, en este caso sería 1 sobre x. ¿Por qué es 1 sobre x? Hagamos el pasito tal vez aquí arriba. Vean que si yo tengo logaritmo en base e de x, que eso es lo mismo que tener logaritmo natural de x, si yo quiero derivar esa expresión, entonces la derivada, según esta regla, sería 1 sobre x logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, si nos recordamos las propiedades, es 1. Entonces es lo mismo que tener 1 sobre x. ¿Verdad? Y es por eso que la derivada del logaritmo natural da en este caso 1 sobre x. Es un caso particular. Lo mismo pasa con la función exponencial. ¿Por qué e a la x es e a la x? ¿Verdad? Entonces, si fuese e a la x normal y no tuviéramos esta regla, sino que tenemos esta de acá, entonces sería e a la x por logaritmo natural de e, y otra vez ven que esto es 1, entonces me da e a la x. Por eso esto quiere decir que entonces la derivada de e a la x y la derivada del logaritmo natural de x son más bien consecuencias o son más bien resultados de estas dos funciones originales. ¿Vea? Esto se aplica como para todo y estas dos son como casos particulares de esa regla. ¿Vea? Sería bueno, y yo recomiendo, y de hecho voy a quitar todas las notitas que he hecho, yo recomiendo tener esto como un tipo de ficha, tenerlas a mano, para que cuando estemos haciendo los ejercicios, ustedes las tengan como ahí a mano y puedan aplicarlas directamente, ¿verdad? Otra cosa también es que eventualmente conforme usted las va utilizando, usted se las va memorizando, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener como la ficha de las reglas, digamos, de derivación. Como les digo, aquí faltan 3 en particular, que es la del producto, la del cociente y la de la cadena, pero eso las vamos a ver más adelante, digamos. La del cociente y la del producto las vamos a ver esta semana, pero los tengo en videos aparte para solo centrarme en esas reglas. Y la regla de la cadena lo vamos a ver en semana 6, entonces ya casi lo vamos a tocar. Pero entonces, sabiendo estas reglas, pasemos a ver un par de ejemplos para ver cómo es que se aplican todos estos criterios. Entonces pasemos a ver el ejemplo.